Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio para nosotros poder adorar y exaltar su nombre. Amén. Como la canción que acabamos de cantar, absolutamente todo se lo debemos a Él. Amén. Permíteme iniciar este tiempo y continuar adorando a Dios, no solamente por la alabanza, la lectura, pero también por medio de la predicación y la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame leerles Salmo 27, 8. Ustedes pueden tomar nota y leerlo después. Dice: cuando dijiste, busque en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Meditaba, pensaba en esto y oraba también esto por ustedes y por mi propio corazón, de escuchar la voz de Dios proclamada y que el anhelo de nuestro corazón sea, tu rostro, Señor, buscaré. La Nueva Traducción Viviente también lo dice así: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Espero, y es mi oración y mi anhelo, que esa sea tu actitud hoy, esta mañana, de venir a escuchar la voz de Dios, de querer ser instruido, equipado en su palabra. Vamos a regresar a los profetas menores. Vamos a continuar con nuestra serie, El clamor de los 12, y esta mañana vamos a estar en el profeta Nahum. Así que quiero invitarte a ir en tu Biblia al profeta Nahum. No sé cuántas veces has escuchado una prédica de este profeta. Si asumo que tienes la misma experiencia que yo, tal vez ninguna. Quizás esta es tu primera prédica en Nahum. Así que estoy muy emocionado porque Dios me ha enseñado muchísimo a través de este libro, de este profeta, y quiero que pues seas fortalecido en tu fe, animado en tu fe, retado en tu fe por medio de este profeta. Antes de orar, permíteme hacerte una pequeña pregunta. Si tú pudieras decirme cuál es el atributo con el que te sientes más identificado, ¿cuál sería? Solo quiero que pienses en ello. Piensa por un momento, ¿cuál es ese atributo de Dios que disfrutas mucho, ¿no? Que generalmente terminas meditando en ese atributo. ¿Con qué atributo te has identificado? ¿Y por qué? Sería muy importante pues, que pudieras meditar. ¿Por qué ese atributo? ¿Por qué escogiste ese atributo? Ok, si te pidiera describir a Dios, ¿por dónde iniciarías? Probablemente con el atributo que te identificas, ¿no? Sabes que Nahum tiene un gran trabajo de describir a Dios y lo hace por medio de la ira de Dios. ¿Alguno de ustedes pensó en este atributo? ¿No? Por eso es importante este libro. Así que oremos al Señor pidiéndole a Él que instruya, dirija este tiempo. Señor, cuán bienaventurados somos, Señor, de poder estar frente a tu palabra, en nuestras manos, Señor. Medito, Señor, y pienso en tu bondad y en tu grandeza. Señor, oramos para que podamos entender, Señor, este atributo divino, Señor, en perfección es tu ira. Dios, tú no eres como nosotros los hombres o los seres humanos, que nuestra ira es movida por malas pasiones, malas emociones, Señor. En exceso somos egoístas y en exceso somos celosos e inseguros. Pero Dios, permítenos aprender de tu ira santa para aplicarlo en nuestro diario vivir. Medito también, Señor, en el privilegio que nos has dado de poder reunirnos, Señor. Hay tantos países en el mundo que hoy, Señor, abrir la Biblia es un delito. Tantos países, Señor, en el mundo donde no pueden leer la palabra de Dios públicamente y abiertamente, Señor. Y míranos, henos aquí, Señor, con nuestras Biblias, Señor. Y quizás esta semana no la tocamos, no la leímos, no meditamos en tu carácter. Dios, aviva nuestros corazones para ver la grandeza tuya, Señor, por medio de detalles como estos, Señor, de poder tener tu palabra en nuestras manos. Empújenos, Señor, a crecer en su conocimiento y verdad. Y Dios, use este tiempo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Entonces, Dios llama al profeta Nahum a proclamar su ira a la ciudad de Nínive. Y por supuesto, reconocemos este nombre, ¿verdad? Porque cuando el profeta Jonás es llamado a predicar y proclamar, también es enviado a la ciudad de Nínive.
Y si tú recuerdas en Jonás, están unos libros atrás de Nahum, recordarás que el profeta Jonás no quería ir a predicar la palabra de Dios, pero Dios usó la predicación y el llamado al arrepentimiento de Jonás para que esta generación se arrepintiese. Pero ¿qué pasa ahora? Dios manda a su profeta Nahum a condenar a esta nación. Entre Jonás y Nahum hay por lo menos 100 años. Y eso es muy importante porque, por supuesto, nos enseña acerca, o muchas veces nos enseña acerca de lo que pasa en las iglesias. Hay un gran avivamiento en la iglesia, pero tiempo después empieza a diluirse. Y es un trabajo constante de toda la congregación, de toda la sociedad, de la comunidad avivada, seguir a Dios. ¿Qué pasó en esos 100 años? Quizás, murieron quizás estos hombres arrepentidos, pero lo que hemos visto, y podemos aquí simplemente especular, pero lo que hemos visto en nuestra propia sociedad, el hecho de que los padres no quieren discipular a sus hijos. Así que solamente con este dato histórico hay 100 años de diferencia. El pueblo que se arrepintió ya no existe, no hay vestigios de ese pueblo. El pueblo que está ahora predicando Nahum es un pueblo sumamente endurecido, orgulloso. Ustedes pueden leer eso en Segunda de Reyes capítulo 18 al 19, del orgullo en el corazón del pueblo asirio. Nínive es la capital de Asiria. Y Dios había usado a los asirios para disciplinar al pueblo de Dios, ¿se recuerdan? De hecho, Nahum es unos años después de que Asiria toma en posesión las tribus del norte. Pero Dios permite que Asiria sea usado como un instrumento de Dios para la disciplina de su propio pueblo. Pero Dios no pasa por alto el comportamiento pecaminoso de la nación de Asiria. La diferencia entonces entre Jonás y Nahum: Jonás un profeta rebelde, Nahum un profeta obediente. Jonás predica a una nación pagana y se arrepiente, Nahum predica un juicio a una nación que se alejó de los caminos del Señor, pero una nación pagana e idólatra. Nahum es un llamado para nosotros a conocer a Dios. El libro se centra en el carácter santo de Dios. Se centra en el carácter santo y justo de Dios. Es decir, santo y justo porque Dios no dejará un pecado impune. Dios no dejará el pecado impune. Para poder entender la ira de Dios debemos entender también todo su carácter. Porque Él fue amoroso a enviar sus profetas. Él fue justo a enviar sus profetas. Él fue paciente al enviar sus profetas. Pero el pueblo decidió ir en contra de Dios. Ahora, pensé en esto antes de pasar a los puntos principales de la prédica, pero pensé por qué es tan difícil escuchar prédicas que hablen sobre la ira de Dios. Y no solamente desde el púlpito, pero en nuestras conversaciones. No solemos hablar de la ira de Dios, ¿verdad? No solemos interactuar con otros creyentes hablando de la santidad de Dios, del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la venganza de Dios y del celo de Dios. Tenemos como ese pequeño temor de decir de que Dios sea malentendido, ¿no? Y diría, quizás ese es el problema principal, ¿no? El temor a los hombres de no predicar la ira de Dios, porque lo que queremos es que la gente se sienta bien recibida. Queremos que las personas se sientan cómodas en la iglesia, no queremos hacerlas huir. Y si empezamos a decirles que merecen el infierno y que han pecado en contra de un Dios santo, van a correr y escapar de la iglesia. Pero hermanos, eso es cercenar el carácter de Dios. ¿De qué te sirve empezar a predicar del amor de Dios si no predicas de la ira de Dios? No puedes explicar el amor de Dios en la cruz del Calvario sin explicar la ira de Dios en la cruz del Calvario. Así que permíteme darte rápidamente 5 cosas en las que nosotros podemos estar cayendo, de por qué no meditar constantemente en la ira, el celo y la venganza de Dios. Número 1, tendemos a maximizar algunos atributos por encima de otros. Generalmente hablamos sobre la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. De hecho, este es el atributo quizás más popular, porque lo escuchamos de repente: Dios te ama, y lo decimos por todos lados. Pero la Escritura dice que Dios es bueno, que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Tendemos a hacer eso, a exaltar un atributo por encima de otro.
omitiendo quizás un atributo o una perfección de Dios. Y eso no es representar a Dios correctamente. Necesitamos presentarlo en su amor y su gracia, pero también en su justicia, un Dios celoso, un Dios amoroso. El título de esta prédica se llama Su furor arde como el fuego. Y aunque tiene una implicación sobre su santidad, también tiene una implicación sobre tu llamado. Y espero que puedas ver eso al final de la prédica. ¿Qué piensas de ese tema? O sea, puede causar temor o decir un poco de preocupación de qué irá a hablar el pastor Hamilton esta mañana. ¿Irá a condenarnos porque somos pecadores? ¿Irá a hablar solo del infierno, solo del fuego? ¿O que no somos santos? Sí, hablaré de eso, pero te llamaré al arrepentimiento para que tú puedas disfrutar de la bendición de Dios, aún en su ira. Número 2, tenemos una versión de Dios y el Evangelio siempre. No sé cuántas veces has escuchado o tú has dicho, es que yo creo a Dios a mi manera. O sea, yo creo en Dios a mi manera, es mi forma. Pero no debe ser tu forma, debe ser la forma en cómo Dios quiere que le conozcamos. Cuidado, estamos ahí en esa área de que yo tengo una relación con Dios, es a mi manera. Y suelo escuchar esta frase cuando las personas son confrontadas y se justifican diciendo, es que yo adoro así a Dios a mi manera. Pero hay una manera superior a la tuya. Es la manera de Dios. Tendemos, déjame leerte Romanos 2:5. Dice, sí, pues eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el santo juicio de Dios. Tenemos una distorsión de la santidad de Dios. Mira, hermanos, que Dios sea paciente no significa que Dios es indulgente. ¿Ok? Que tú estés envuelto en una rutina o patrón de pecado y que no haya consecuencias aún, no significa que Dios no va a trabajar esa área de tu vida. ¿Ok? No confundas la paciencia de Dios, la misericordia de Dios con la indulgencia. Ahora permíteme darte una advertencia. La palabra de Dios en hebreo dice que al que toma por hijo lo disciplina. Y quizás tú hoy estás envuelto en un patrón pecaminoso que no quieres confesar y no quieres arrepentirte de él. Y en el momento dice, no me ha pasado nada. Quizás Dios está complacido con mi vida porque en otras áreas de mi vida yo estoy bien. Pero hermano, ten mucho cuidado porque esto puede significar dos cosas. El juicio está por venir para ti. Si eres hijo de Dios, Dios va a disciplinarte porque te ama. O tú no eres creyente. No hay otra opción. Entonces, quiero advertirte y animarte a no tener una percepción equivocada de quién es Dios y su santidad. Recuerda el contexto. Entre Jonás y Nahum hay 100 años. Ellos pueden haber dicho, bueno, estamos desviándonos con el correr de los años, nos vamos desviando, Dios no hace nada, no dice nada, entonces está bien todo. Está bien todo con nosotros. Eso suele ocurrir con las familias de cristianos por años, porque mis abuelitos son creyentes, entonces los hijos empiezan a ir a la iglesia, los nietos de este primer creyente empiezan a jugar con el evangelio, a tener concesiones, y los hijos de los hijos de los hijos de esta familia empiezan a vivir como quieren y dicen, bueno, no pasa nada, somos cristianos, nuestra familia es cristiana, generalizamos el título, todos somos cristianos, mi bisabuelo era cristiano, era fundador de la iglesia, yo estoy bien. Tenga mucho cuidado de hacerlo así, de vivir así. Tendemos a refugiarnos ya sea en lo pragmático o en lo conceptual. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no hablamos de la santidad de Dios o la ira de Dios y nuestra tendencia es refugiarnos en las cosas que podemos hacer? ¿Hay ministerios donde apuntarnos? Yo me apunto. Pero estás trabajando en tu corazón, estás meditando en la palabra de Dios, estás siendo animado, exhortado por la santidad de Dios. ¿Ese es tu estándar? ¿O simplemente hacer, cumplir, pero no vivir? Eso es lo pragmático, eso es lo práctico y eso sucede en muchos ministerios. La gente está enfocada en servir, hacer, pero no vivir, no son creyentes. Pero están refugiados en su rol, en su descripción de trabajo. ¿Y sabes qué? En nuestra cultura, vivir por rol de trabajo es muy fácil. Es muy fácil, es muy sencillo.
Solo vaya a una empresa y pregúntele a la gente, ¿qué haces? Este es mi rol de trabajo. De ahí no salen. O sea, si no me pagan por hacer algo más, no lo hago. Este es mi rol. Y eso lo traemos a la iglesia y decimos, bueno, yo sirvo solo tales domingos en la iglesia. Ya estoy cumpliendo con mi rol, con mi trabajo. Ya Dios está complacido con mi vida. Porque pensamos mal y tenemos una percepción equivocada de lo práctico. Pero está el otro extremo, el conocimiento. Nos refugiamos detrás de nuestro conocimiento, nos refugiamos detrás de nuestros libros, nos refugiamos detrás de nuestra disciplina. Pero son dos extremos. Necesitamos conciliar ambos en el centro, tanto la práctica como el conocimiento. Tengan mucho cuidado. Por eso no queremos hablar sobre la ira de Dios, porque queremos escaparnos en hacer algo para sentirnos menos culpables, porque queremos correr a nuestros libros y nuestros conceptos, porque queremos lidiar con la culpa por medio del conocimiento. Permíteme darte un ejemplo. ¿Qué es más fácil para ti? Aquellos que usan redes sociales y comparten textos y frases. ¿Qué es más fácil? ¿Compartir una frase de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de Juan Calvino, de George Whitefield, de John Owen, o aplicar esa frase y arrepentirte de tu pecado? ¿Qué es más fácil? Ahí están las dos cosas en su extremo. Prefiero hacer algo así que confesar y arrepentirme. Y prefiero estudiar la frase y aprendérmela para poder hablar con la gente y la gente quede impresionada de mi conocimiento, que arrepentirme de mi pecado. Podríamos estar ahí. Número 5, tenemos miedo de la gente en lugar de tener temor de Dios. Y eso suele pasar en las iglesias. No hablan del infierno, no hablan del pecado. No queremos ofender a la visita, pero déjame decirte algo, con mucho amor. Tú has ofendido a Dios con tu vida. Hablando con claridad. ¿Por qué voy a tener cuidado de ofenderte a ti y menospreciar a Dios y su santidad? Eso es no conocer a Dios. Voy a hablarte la verdad en amor, pero diré la verdad. Has pecado en contra de un Dios santo y mereces el infierno por tu pecado y tu corrupción. Dios es bueno, que ha enviado a su Hijo unigénito, que cree en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa en el siguiente verso? Pero el que no cree ya ha sido condenado. En un mismo texto, su amor y su ira, su justicia y su bondad. Ahora quiero invitarte a ir a Nahum con esta pequeña introducción. Nahum capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, quien vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿Qué tal iniciar este texto en una conversación? El Señor es celoso. El Señor es celoso, lleno de ira y venganza. Versículo 3, el Señor es lento para enojarse. Amén. No solo es lleno de celo e ira santa, también es lento para enojarse. Y ahí puede estar nuestro error, de pensar de que su paciencia es negligencia o indulgencia de parte de Dios, o que Dios, como popularmente decimos, está haciendo de la vista gorda con nuestra vida. Tengan mucho cuidado, hermano. Al servicio del Señor por años que Dios ha usado caer por pensar de que todo está bien en su vida, que son intocables, que no pueden fallar o no pueden pecar. Tengan mucho cuidado de pensar o asumir de que Dios te usó en una etapa de vida. Está todo bien contigo. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Nunca deja sin castigo al culpable. Demuestra de su poder en el torbellino y la tormenta, y las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden a los océanos, y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y Carmelo pierden su verdor.
noten esto, Dios está hablando aquí de su disciplina. Él no está siendo indulgente con su pueblo. Él está diciendo, yo los he disciplinado, y más adelante lo vuelve a repetir. Versículo 5. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten y la tierra y sus habitantes son destruidos. Versículo 6. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? Pregunta muy importante. ¿Quién podrá estar en pie ante su ira feroz? ¿Quién, hermanos? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. ¿Noten eso? Esa carga de verdad sobre nosotros debería humillar, quebrantar nuestros corazones, pero no es toda la información que Nahum quiere darnos. Él dice en versículo 7, pero el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Qué preciosas esas palabras. Porque ese Dios celoso, lleno de ira y venganza, es un Dios bueno que cuida y protege a los suyos. Un refugio seguro cuando llegan las dificultades. En el contexto, la ira de Dios es entendida como la protección de Dios. Dios permite que Asiria ocupe su violencia para disciplinar a su pueblo amado por idolatría. Pero no permite que Asiria esté a sus anchas. Va a disciplinar severamente a Asiria. De hecho, va a castigarlos. Y más adelante dice que desaparecerá esta generación. Pero noten esto. Para entender la ira tenemos que entender el carácter de Dios. Es un Dios santo. Pero también debemos entender de que Él tiene un celo por su nombre, un celo por su gloria, un celo por su honor, un celo por lo que le pertenece. Aquí vemos a Dios saliendo en su enojo justo, en su enojo santo, en defensa de sus hijos. Esto debería darte mucho ánimo. La ira de Dios debe dar temor a nuestros corazones porque es una advertencia para nosotros. Pero también debe darte ánimo porque Él saldrá en defensa de los suyos. Versículo 9, ¿por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe, no necesitará golpear 2 veces. Sus enemigos, enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, en el momento que reciben esta profecía, Asiria está muy bien económicamente. Serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Dios está hablando directamente a una generación pagana, idólatra, que no quiere doblar su rostro hacia el Señor. Si usted me pregunta quién es el receptor de esta profecía, diría que principalmente es Israel, las tribus que están bajo cautiverio. También es Asiria. Pero pienso esto, ¿por qué? Porque Nahum quiere darle a los que están bajo cautiverio esperanza. ¿En qué? En el carácter de Dios. Por eso él empieza haciendo un anuncio, un alarde del carácter de Dios. Entonces, pienso que este texto es tan importante no solo porque nos muestra a Dios en su bondad, en su justicia, en su ira santa, pero muestra también su cuidado y protección para los que son suyos. Pastor, pero qué bonito todo eso, pero ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Gracias por preguntar y voy a responder. ¿Qué tiene que ver eso como iglesia? Número 1, la ira de Dios es una advertencia. Como iglesia, Dios usa este destello de carácter, este derroche de grandeza, este alarde de su celo, de su venganza, de su ira santa para advertirte de que no juegues con Dios.
Eso tiene que crecer temor en tu corazón, hermanos. Es una advertencia de Dios. No solo para la iglesia, para todas las naciones. Mira lo que he hecho por la falta de arrepentimiento en estas naciones han sido devastadas por el carácter de Dios. Es una advertencia para nosotros como hijos. Recuerda lo que dice la Escritura en Hebreos. Aquel que toma como hijo, Dios lo disciplina. Y eso es una muestra de su amor. No subestimes a Dios. No lo subestimes. Quizás hoy estás envuelto en una rutina pecaminosa que no quieres soltar. Y todo está bien. No ha sido descubierto, no hay aparentes consecuencias en tu vida. No subestimes a Dios. Él es bueno, amén, pero es fuego consumidor. La Escritura nos dice, ay, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No subestimes a Dios. El celo del Señor no es un celo egoísta. Podríamos tener esta confusión, ¿no? Porque empezamos a comparar a Dios, su ira, su celo y su venganza con las nuestras, con el comportamiento humano. Pero nota esto, Dios es justo y perfecto. ¿Cómo será su celo? Será justo y perfecto. ¿Cómo será su ira? Justa y perfecta. Es decir, que Dios no castigará a alguien que no lo merece. Y será de acuerdo a lo que esta persona merece, porque es justo. Él es justo. El celo humano es egoísta, enfermizo, tóxico, caprichoso, envidioso, iracundo. El celo de Dios es un celo por su nombre, por su gloria, un celo por su pueblo. Eso tiene grandes implicaciones para nosotros como creyentes, porque si estamos viendo a Dios actuar y ser así, ¿por qué a nosotros nos cuesta ser celosos con las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta ser celosos con las cosas de Dios? Déjame darte un pequeño ejemplo. ¿Cuántas veces has estado involucrado en conversaciones de doble sentido que no glorifican a Dios? ¿Estás siendo celoso de las cosas santas? ¿Cuántas veces has permitido en tu hogar una película que no glorifica a Dios? Tiene en exceso demasiado imágenes pornográficas. Tú dices, no, conmigo está bien, yo soy maduro, soy creyente, no pasa nada, yo no lucho con pornografía, yo no lucho con estas cosas, para mí no hay problema. ¿Estás siendo celoso? ¿Estás siendo sabio? El celo de Dios viene de conocerle a Él. Tener celo espiritual nace de conocer a Dios. Ese es su celo. Un celo por proteger, un celo por cuidar, un celo por lo que es de Él, porque Él es suyo. Él es el Señor de la ira. Noten esto. No estoy diciendo que es un hombre enfermo que desata su ira cuando ya está cansado. Él es el Señor soberano de la ira. Él tiene control de la ira. Él no deja que la ira lo controle a Él. Él es el Señor de la ira. Entonces, el celo de Dios es un celo iracundo protector. Eso debe animar al creyente. Que nos encontramos en periodos en el que se sufre. Etapas en las que la iglesia sufren. ¿Qué hacemos en momentos en que las iglesias sufren? Descansa y espera en el Señor. Como dice Romanos 12:19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Entonces, número 2, hermanos, la ira de Dios es para consuelo del creyente. Dios es un fuego consumidor, pero también es bueno y protector. Dice el Señor en Romanos 12, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Sé que esto es difícil como seres humanos cuando estamos siendo atacados, queremos responder. O cuando estamos siendo víctimas de abuso, queremos defendernos.
Pero dice la Escritura, deja que Dios tome venganza. O sea, no está diciendo sé negligente o tonto. Dice, deja que Dios tome venganza. Suya es la venganza. Eso es consuelo para el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser consuelo, pastor, esperar que Dios actúe? Bueno, porque el malvado no saldrá con la suya. No se saldrá con la suya. Dios será fiel en castigar al malvado. La venganza de Dios es para consolación del afligido. Dios está actuando para proteger y cuidar a los suyos. Y cuando Dios actúa es de consuelo porque eso da temor al corazón del creyente. Da temor al corazón del creyente. Una vez más, el malvado no se saldrá con la suya. Hebreos 12, 28, 29, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. ¿Por qué dice? Porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Noten eso, el reconocimiento del carácter de Dios en su ira y venganza y celo debe animar al creyente a poder adorarlo y adorarlo en un santo temor y reverencia. Él dice, ya que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios. Es decir, de la forma en cómo vivimos, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Eso debe animar al creyente a descansar en el plan soberano de Dios. La ira de Dios nos lleva a esperanza. Mira lo que dice el verso 6. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? Pregúntate, ¿quién podrá? ¿Podrá tu moralismo quedar en pie delante de Dios? ¿Podrá tu religiosidad quedar en pie delante de Dios? ¿Podrá tus buenas obras apartadas de Cristo ponerse de pie delante de Dios? ¿Podrás justificarte delante de Dios? ¿Podrá tu autojusticia, tu orgullo y tu jactancia enfrentar a Dios? No, no puede. Pero, pastor, usted dijo que la ira de Dios nos debe dar esperanza. Sí, así es. Verso 9. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesitará golpear 2 veces. No tiene 2 oportunidades en contra de Dios. Si usamos esta analogía de boxear, subes al ring con Dios, no bajas. No hay segundo round. No sé cuál sería el knockout más rápido, pero este sería. No puedes subir contra Dios. Pero pastor, otra vez, entiendo eso, pero usted dijo que es esperanza. Amén, sí, es esperanza. Mira lo que dice Sofonías, un libro más adelante, 2 libros más adelante. Sofonías dice, capítulo 1, versículo 14, ese terrible día del Señor está cerca y viene deprisa. Otra vez, no te confundas. Eso viene. Dios ha sido paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan, pero ha sido paciente. Ese terrible día del Señor está cerca y viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones, por haber pecado contra el Señor. Los haré andar a tientas como el ciego, y su sangre será vertida en el polvo, y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ese es el gran día del Señor, la ira del Señor. Amén. Pero pastor, usted dijo que era de esperanza. No puede haber esperanza real si no entiendes la condición que te espera. Sin Cristo. Ahora, la esperanza viene aquí, Nahum capítulo 1, versículo 15. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias.
¿Este texto es para los asirios o para los judíos que han sido sometidos a este imperio? Para los judíos. Ya Nínive está condenada. No hay un segundo round, les dije. Pero este texto es de esperanza. Aún en la ira de Dios hay esperanza y su nombre es Cristo. Por eso, hermanos, la ira de Dios nos lleva a esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza. Los escritores del Nuevo Testamento lo llamaron esperanza viva. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Esa esperanza. ¿A quién les recuerda este texto? Leámoslo nuevamente. Nahum 1, versículo 15. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. ¿De quién está hablando? Bueno, miremos un poco un texto más. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Versículo 7. Dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que Dios de Israel reina. Entonces, en Nahum, ¿de quién está hablando? De Cristo. No es una casualidad que Isaías 52:7 es una apertura para el capítulo 53, donde se detalla el siervo sufriente, que es Cristo, y su obra en la cruz del Calvario. Por supuesto, la Escritura nos dice en 1 Timoteo 2:5, no hay salvación fuera de Cristo. En Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hay esperanza en la ira de Dios. Recuerda lo que dice Nahum, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Hay esperanza, hay confianza, hay descanso. Debemos aprender a descansar en los tiempos de Dios. Dios hará según sus propósitos. Él se levantará, Él vengará su honor y su gloria. Pero el texto, pienso, no solo aplica para hablar de Cristo. Nuevamente dice, miren, un mensajero sobre las montañas con buenas noticias trae un mensaje de paz. ¿Dónde más se encuentra en este texto? Romanos capítulo 10. Dice así, Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Qué implicaciones tiene hablar de la ira de Dios? Temor de Dios, pensar en la santidad de Dios, pero es un llamado a ti y a mí a proclamar su nombre. Si nosotros hemos entendido correctamente la doctrina o el atributo de Dios en su ira santa, nos debe llevar a postrarnos sobre nuestras rodillas. ¿Por qué? Mira lo que hizo Isaías en el capítulo 6. Al ver al Señor sentado en el trono, glorioso y sublime, sintió temor de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecador, es un pueblo con labios pecadores. Reconocer la ira de Dios debe dar temor al creyente. Si tú no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados porque has pecado en contra de un Dios que es sumamente santo.
Pero si tú has nacido de nuevo, entender la ira de Dios debe llevarnos a orar más, clamar más. ¿Por qué? Porque Dios será fiel en cumplir su palabra. Él condenará a todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados. Y será un juicio justo, porque Él es justo. La ira de Dios debe llevarnos a proclamar su nombre. Qué triste el cristianismo de aquellos que piensan: yo ya estoy salvo, estoy haciendo las cosas bien, no me importan los demás. Bueno, estoy salvo yo, mi casa, mis hijos, mi esposa, no me importan los demás. Ha sido llamado a proclamar su nombre, porque esto es una realidad. Dios vendrá. ¿Tenemos esperanza viva en Cristo? Sí, amén. Pero ¿por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no predicamos en nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo, amigos que llamamos amigos pero no les predicamos? ¿Cómo es posible considerarlos amigos si no les predicamos el Evangelio? ¿Cómo es posible ver que hacen lo que quieren con su vida y no predicarles el Evangelio? No amamos a la gente, no tenemos amigos de verdad. Somos egoístas. Si hemos entendido la ira de Dios, deberíamos pasar más tiempo orando por aquellos que rechazan el Evangelio. Orando más tiempo por nuestra sociedad. Mira nuestra cultura. Nuestra cultura idealiza a los hombres. Estamos esperanzados en la economía. Estamos esperanzados en un político. Estamos esperanzados en la ayuda internacional. En lugar de poner nuestra esperanza, dice que aquel que se refugia en Cristo encuentra ¿qué? Refugio en Él. El único lugar seguro para la ira de Dios se llama Cristo. No hay otro lugar. ¿Quién podrá estar enfrente del Señor? Cristo. Y eso se llama su justicia imputada en nosotros. Podemos pararnos y llegar, dice Hebreos, al trono de gracia. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Pero para qué lo haces? ¿Por qué ir al trono de gracia? ¿Por qué disfrutar de las bendiciones de Dios? Solo para ti. Hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje de paz. Parece contradictorio que Dios está en guerra con Nínive y anunciando paz. Pero Dios está en guerra con todo hombre que no quiere arrepentirse. Pero tiene la bondad y misericordia de enviar a sus profetas a predicar que es tiempo de arrepentirse y volverse al Señor. El día de la salvación es hoy. Pensamos porque somos jóvenes, o pensamos porque ya sé conceptos de Dios, todo está bien conmigo. Estás equivocado. No vas a jugar con Dios. No lo harás. Su furor arde como un fuego. Significa que Dios será justo en castigar al impío. Y eso debería quemar nuestros corazones, porque hay familiares en sus casas que no conocen al Señor y van a ser condenados eternamente. ¿No da eso temor en tu corazón de rogar por estos hombres y mujeres que no creen, que con soberbia se levantan en contra del carácter de Cristo? Van a ser aplastados por Dios. Cuando pensé en este título, su furor arde como el fuego, tiene implicaciones no solo hacia su santidad. ¿Qué significa eso? De que si estoy en un lugar donde no se está glorificando a Dios, ¿por qué permanecer ahí? Por ejemplo, las conversaciones con amigos no creyentes. Y empiezan a hacer chistes de doble sentido y cosas vulgares, y estamos ahí como que si no pasa nada. O en nuestros hogares con la televisión prendida y miramos los comerciales y dicen, bueno, así es el mundo. Apaga el televisor. O escuchamos a nuestros niños pequeños, que suele pasar en las familias, empieza a hablar y confunde palabras y dice una palabra vulgar y todos en carcajadas. ¡Ay, qué lindo dice esa vulgaridad del niño! ¿Dónde hay celo de Dios? De corregir y decir, eso no se dice, eso no se habla así.
la santidad de Dios, pero también el anhelo y el deseo de proclamar su palabra. ¿Hay ese fuego en tu corazón? ¿Ese furor arde como el fuego hoy en tu corazón? De que cuando salgas por ese portón y salgas a la calle, un montón de gente se esté yendo al infierno. No conoce al Señor. Y llegues a tu casa y si vives con familiares, familia extendida, ellos son enemigos de Dios. ¿Lo entiendes? Enemigos de Dios. Y no les predicas, y no les hablas, no les amas, como dices amarles. Mi deseo y mi anhelo, iglesia, es que puedas ser animado, consolado, exhortado y enviado a predicar a Cristo y este crucificado. Quiero pedirte hacer una tarea esta semana. Ora para que Dios abra puertas para que tú puedas predicar su palabra. Ora para que tú puedas ser valiente, dice el apóstol Pablo, predicar con denuedo el mensaje de Jesucristo. No un mensaje adulterado, no un mensaje a media. Predica a Cristo y este crucificado. No puedes hablar del amor sin hablar del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y la ira de Dios sobre Cristo. Ira que nosotros, tú y yo, merecíamos. Te animo a que su fuego y pasión de Dios esté en tu vida. Que lo que Dios llama pecado, nosotros lo llamemos pecado. Que lo que ofende a Dios nos ofenda también a nosotros. Porque ofende a Dios, ofende su carácter, ofende su perfección. Te animo a que el fuego de Dios arda en tu corazón. No para juzgar a los demás, no para emitir juicios, no para ser un tipo de policía moral o legalista en las iglesias, sino para vivir para su gloria, porque ¿dónde empieza la examinación? Tu propio corazón. ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas? ¿O te estás refugiando en lo pragmático, en lo que puedes hacer? ¿O te estás refugiando en tu conocimiento, en lugar de humillarte y predicar a Cristo y este crucificado? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Pero ¿cómo pueden invocarlo, Señor? ¿Cómo pueden invocarte, Señor, para que salves a una generación que ha corrido lejos de ti, Señor? ¿Cómo pueden creer en ti si no han escuchado de ti? Y agregaría esta pregunta: ¿cómo pueden creer, Señor, correctamente en ti si han escuchado la mitad de ti? ¿Cómo irán a contarles a otros sin ser enviados? Tu escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Señor, queremos ser esos mensajeros. Queremos ir y proclamar tu palabra. Queremos ser, Señor, mensajeros que traen buenas noticias. Pero estas buenas noticias, por supuesto, requieren de las malas noticias. Hemos pecado en contra de un Dios santo, justo. Como dice Nahum, el Señor Dios celoso, lleno de ira y venganza. Pero también aún dice: pero es Dios bueno, un refugio seguro para los que creen. Y como dice Nahum 1:15, mira a Cristo siendo el pregonero de las buenas noticias. Y por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos copartícipes de este privilegio de anunciar las buenas nuevas. Oro, Señor, para que tú nos enseñes a meditar constantemente en tu ira, a vivir amparados a la luz de tu palabra, para tener cuidado de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo pensamos. Señor, que tu ira nos lleve a descansar más en ti, Señor. Hay tanta corrupción en el mundo, tanto caos en el mundo, tanta injusticia en el mundo. Tu palabra dice: déjamelos a mí. Tu trabajo es predicar a Cristo y este crucificado. Yo me encargo, porque en mí es la venganza, dice el Señor. Predica a Cristo y a este crucificado. Qué consuelo es saber de que, Señor, tú nos cuidas y que permites, Señor, momentos difíciles y críticos, Señor, para animar nuestro corazón a volver a ti. Señor, gracias, Señor, porque tu ira nos llama a predicar tu nombre. Y si la hemos entendido correctamente, saldremos a predicar tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.